¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Mentes en Caos. El día de hoy me encuentro ya con Luis. Vamos a estar contando nuestras anécdotas, nuestras historias de terror, pero no estamos solos. El día de hoy también nos acompaña Edgar, Hola. que por temas de privacidad y tal no quiso salir. Mira, si esto sale bien y por los temas que vas a tratar en tus futuros podcasts, creo que voy a hacer una participación muy interesante en un futuro. Entonces, pues estaría padre que ahí me conociera porque no van a relacionarme tan fácilmente con ese tema. Entonces, sí me gustaría ver como su reacción de a ver si estoy dentro de sus estándares conocidos o no. Eso sería interesante. Sí, la verdad que sí, sería un buen tema para abordar y esperemos que todo esto salga bien. Y tú, Luis, ¿algo que decir? Nada, bienvenidos. Como siempre, estamos nosotros dos aquí trabajando y bueno, esperando que todo esto salga bien. Esperemos les guste y nada. Bueno, para empezar, Edgar, como ya sabes, estamos en este especial de Noches de Terror. Y antes de empezar, quiero hacerle una pregunta a los dos. Primero tú, ¿te gustan estas fechas de Día de Muertos, de Halloween? ¿No te gustan? ¿Te dan un poco igual? Pues creo que es mi fecha favorita, la verdad. Tal vez voy a sonar a morro básico, pero la verdad sí me late mucho. Eh, Aparte porque, no sé, todo este tema de terror, como que lo llevo muy arraigado desde familia, por temas musicales al que soy muy fiel, creyente y seguidor. Entonces, pues sí, me late muchísimo. Pues, pues creo que es la única época del año en la que me siento a gusto. Creo que a la mayoría nos gusta, ¿no? ¿A ti, Luis? Sí, la verdad que a mí también, la verdad, desde siempre el Día de Muertos, estas fechas me parecen muy interesantes. Se siente como que un poquito la vibra de nostalgia y ese tipo de cosas. Entonces, pues me gustan un montón ese tipo de cosas. Bueno, pues creo que estamos de acuerdo que a los tres que estamos aquí nos gusta mucho esta época. Más allá, creo yo, no sé en lo personal ustedes cómo lo sienten, pero como que se siente una vibra muy diferente, ¿no? A pesar de que es Noche de Terror, de Día de Muertos, como que siente una vibra cálida, ¿no? O sea, como algo ya reconocido, por así decirlo, donde te sientes como que tranquilo, ¿no? O sea, esa época de que, ay, esto me gusta y estoy bien con esto y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es una fecha muy padre y sobre todo creo que también entra este tema de que es una de las celebraciones más importantes de nuestro país y pues es una de las más representativas, ¿no? Que puede tener un mexicano. Entonces sí, como que todo el mundo en estas fechas se voltea a ver como cómo son sus tradiciones, qué es lo que sigue, cómo tu familia lleva a cabo esa tradición del Día de Muertos. Entonces sí, como que también como que te alza un poquito el ego. Bueno, eso es mi pensar, claro. Sí, es como tú lo mencionas, ¿no? O sea, incluso de países extranjeros nos han hecho películas, ¿no? Referentes a nuestras tradiciones, incluso, bueno, no sé si han visto Coco, yo la verdad no lo he visto, pero lo que he visto es que, o sea, ponen esta tradición como que muy bonita, muy pintoresca, como que muy familiar, ¿no? Y es como lo que tratan de representar, que es algo cálido para nosotros, que es algo así como que, algo significativo para nosotros, ¿no? Es lo que nos hace ser, pues nosotros, ¿no? Realmente. ¿Tú qué opinas, Luis? Y es que de hecho es así como se lleva a cabo las tradiciones aquí en México, güey. Si te das cuenta, el Día de Muertos, que lo hacen para conmemorar a sus muertos, o sea, a las personas que ya no están, incluso les ponen ofrendas. Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, güey, que es de Veracruz, se le llama Chantolo. Entonces allí ponen todo en la ofrenda de su ropa y cosas así que les gustaban. Y eso que mencionas es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, nosotros tenemos nuestra forma de celebrar esta tradición y pues de donde es tu mamá, pues también tienen como que otro significado, otras cosas que aportan a esta celebración o que nos hacen agrandar más esta fecha, ¿no? Es Y, parecido, pero en algunas cosas sí es un tanto diferente. Eh, Hay algunas cosas que, por ejemplo, allá hacen que se van al panteón todo el día, se van a convivir con sus muertos. Y que, por ejemplo, aquí en el Estado de México yo no lo he visto tanto, güey. Entonces es algo diferente, pero en algunas otras sí se asemeja. Por ejemplo, la ofrenda, creo que en todo el país se pone.
Entonces, sí, son cosas similares en algunas, pero diferentes en algunas otras. Y bueno, ahora ya tú que mencionaste cómo se celebra allá, tú por ejemplo, Edgar, ¿cómo suelen celebrar este Día de Muertos en tu casa? ¿Empiezan desde el 30 o desde el primer día o cómo es que comienzan? Pues en mi casa sí empiezan un poquito antes de la celebración de Día de Muertos. Por lo regular lo empiezan desde el día 31. Ponen en el lugar donde se va a poner la ofrenda, ponen un vaso de agua, una vela y sal. Ujú. Creo que en muchos lugares del país hacen esta iniciación para el Día de Muertos. Pero bueno, en el caso de mi familia, pues traemos muchas costumbres de Michoacán, ¿no? Porque toda mi familia viene de allá, venimos a dar aquí. Y pues una de las cosas que sí me comentaba mucho mi abuelo, que él extrañaba mucho era esto de pasar toda la noche en el panteón acompañando a tus difuntos, ¿no? Cosa que aquí no se hace. Si al caso llevas flor o una ofrenda floral al panteón, al cementerio, donde estén los restos de tus familiares, solamente ahí queda, estás un rato ahí contemplando tal vez la tumba, haciendo memoria, recordando buenos momentos, y te retiras, cosa que pues mi abuelito pues desde niño traía esa costumbre y como que adaptarse a estas, pues sí le costó un poco. Entonces, pues tenemos una combinación medio rara Ujú. en la casa, pero pues sí, sí llevamos una, una tradición de Día de Muertos un poquito muy, ¿cómo decirlo? Diferente. Muy diferente, no Muy mixta, diferente, ¿no? Como la- mixta, pero también un poquito muy contemplativa, no sé cómo decirlo, muy, o sea, no muy dado hacia fiesta, tener, echar la casa por la ventana, pero sí es un poquito más tranquila, más suave, más familiar, pues. Sí, o sea, en tu casa lo ven ya más allá de, digamos, tradición o celebración o fiesta, más como que algo para estar en familia, ¿no? Para Ajá, recordar claro. todo eso. Y tú, por ejemplo, en tu casa, bueno, ya nos comentaste lo que hace tu mamá, pero ahora que te vinieron para acá al estado, ¿cómo es, fue este cambio? ¿Qué es lo que, o sea, si siguen celebrando o ya de plano solo ponen algo conmemorativo o siguen en esa tradición de poner una ofrenda? Pues mira, yo siempre viví aquí en el Estado de México, pero mi mamá, se vino básicamente desde los 13 años aquí al estado. Ujú. eh, y no, se perdió muchísimas de las tradiciones que tenía en ese entonces, pero todavía se sigue poniendo la ofrenda, ya no es tanto como poner la ropa o así de los difuntos. Entonces nosotros, igual como lo dice Edgar, nosotros simplemente vamos al panteón a dejar este arreglo floral, así un poquito, y para pasarnos ahí un rato, nada más. Entonces, no es tanto así como de tener tantas costumbres de antes, sino que un poquito más, ¿cómo se llama? Digámoslo, no sé si moderno, no tan grande como se solía hacer allá. O sea, bueno, digamos que no, ustedes dos, o sea, lo han tomado más en ámbito familiar, ¿no? En sus casas, o sea, Sí. algo más pequeño y exclusivo, ¿no? No como otras personas que suelen hacer que hacen a lo grande. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues, mi abuelita era de poner ofrendas, o sea, grandísimas, o sea, de 3, 4 mesas y comprar muchísimo pan y, o sea, sí, ella tomó como que esa tradición de que, pues hacerlo como tipo fiesta, ¿no? Ya saben, cuando eres pequeño, pues vienen todos tus primos que ayudar a poner la ofrenda y pues como que esa es una pequeña convivencia, pero también se queda entre familia, pero ella lo llevaba a extremos de comprar muchísimo pan, muchísima fruta, de poner una ofrenda, pues, o sea, exageradamente pues, muy grande, porque pues eso era como que su tradición, ¿no? De que, pues es como fiesta, hay que hacerlo a lo grande, hay que poner ofrendas, que nuestros difuntos vean que los queremos, que sepan que son bienvenidos, y ella así como que lo tomó más en ese aspecto, ¿no? Ahorita, ya desde que falleció, pues hemos tratado de mantener esa tradición, obviamente no como lo hacía ella, ¿no? Porque se juntaba toda la familia, juntaban las ofrendas y tal, pero se sigue manteniendo como que esa tradición y ustedes también lo van a poder ver cuando se coloque la ofrenda. Vamos a estar ahí grabando unos cuantos capítulos para que lo vean y explicándoles más o menos de qué trata la ofrenda, pero en sí, en general, pues creo que los tres coincidimos en que todo es un ambiente familiar, que no nos vamos a los extremos, digamos, que de invitar a otra gente o dar de comer, ¿no? Porque puede que en algunos otros lugares también se dé como que
esa tradición de darles de comer, de poner la ofrenda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Justamente eso te iba a comentar, por ejemplo, cuando estaba mi papá, él iba a casa donde se quedó su hermano, que era la casa donde sus papás vivían, y acostumbraba a llevar una veladora, entonces él prendía la veladora en la ofrenda y mis tíos le daban de comer, o sea, algo sencillito, que tampoco no es tanto. Y ahora, desde que mi papá falleció hace casi 2 años, pero la vez pasada, el año pasado, eh, fueron mis tíos a prender una veladora para mi papá y justamente lo mismo, mi mamá les dio de comer algo sencillo también, no tan grande. Bueno, no es grande, simplemente es en agradecimiento de que todavía se acuerdan de mi papá, pues se les dio de comer. Bueno, pues en mi familia también se acostumbra a eso, ¿no? De llevar veladoras, cirios, a las otras ofrendas de la familia. Nada más que en este caso, pues sí, no hay como un ofrecimiento de comida para quien lleva la veladora o el cirio, pero pues sí se está un rato contemplando la ofrenda, ¿no? Sobre todo porque en mi familia pues sí está muy arraigada el poner fotografías de los fallecidos, ya sea su edad adulta o a la edad máxima a la que llegaron cuando estaban vivos, o desde que eran jóvenes y todo. Entonces nos ponemos ahí a ver, a contemplar, a recordar cosas, ¿no? Con el difunto. Y pues esta parte, pues sí, tal vez se asemeja un poquito a la de él, pero no es tan completa, ¿no? Se me hace muy padre esto y pues sí, también he visto en muchos lugares que, pues tal vez aquí en el estado, pues sí tenemos la costumbre de hacerla más familiar, como habíamos dicho. Y en otros lugares no, de hecho en otros lugares puedes ir tú vienen extranjeros, vienen personas de otros estados y pueden pasar a las casas a ver la ofrenda. O sea, y literal es una fiesta ese pueblo, ese barrio, como en donde se llega a dar, y todas las casas te ofrecen que chocolate en las noches, en tazas de barro, que te ofrecen comida, puedes pasar a ver las prendas, te dejan sacarle fotos. Literal es una fiesta lo que estás viviendo, cosa que aquí no se ve, o sea, aquí se ve muy tranquilo, cada quien en su casa, sí la familia va a dejar veladoras, cirios, flores, las otras ofrendas, pero pues sí es como muy privado, ¿no? En ese aspecto. O sea, sí me impresiona mucho cómo existe esta variante muy marcada de otros lugares, ¿no? Sí, es lo que mencionamos, ¿no? O sea, muchos lo toman que pues vienen sus difuntos, vienen a hacer fiesta, a celebrar de que están con ellos, ¿no? Y lo toman pues realmente como es una fiesta, una celebración, no como algo triste, ¿no? De que ahí fallecieron y todo. O sea, aquí en México tenemos como que la fortuna o desfortuna de que todo lo tomamos como fiesta, ¿no? O sea, no tanto como el grado de, pues así en su momento dolió, pero después ya, por ejemplo, en estas épocas de Día de Muertos, como una fiesta, ¿no? De que estén con nosotros, de que van a convivir, por así decirlo, que están entre nosotros comiendo con los platillos que solían degustar cuando estaban vivos, ¿no? Y lo vemos más allá como que esa fiesta, pero muchos estados lo reflejan como tal, ¿no? No es como aquí que, como ya lo mencionábamos, es más familiar, ¿no? También en mi caso, pues sí, vienen, no todos, pero sí de vez en cuando vienen algunas tías o demás y dejan su veladora. Igual no se les ofrece comida, pero sí, o sea, están ahí viendo la veladora, viendo las fotos, como tú ya lo mencionas. Pero creo que esa tradición, o sea, como que sí está, pero él ya es muy diferente, como lo menciona Luis, de que él se les ofrece de comer y tal y todo ese rollo, pero pues creo yo que eso es lo que diferencia una de otra cosa, ¿no? De que cada uno tiene como que sus tradiciones, en su casa ya se quedó eso de ofrecer un platillo a los que van a dejar la veladora, y aquí no es más como de, o sea, vienes a dejar la veladora, ves la ofrenda, ves las fotos, recuerdas y pues ya está ahí, ¿no? O sea, no es como que hagamos una fiesta o a cosas así, ¿no? La verdad, vivimos en un pueblo un poquito raro, eso sí no lo voy a negar. Eh, y pues así son las costumbres en este lugar, ¿no? También uno se adapta a esos usos y costumbres que tienen los lugares. Entonces, pues, no te queda de otra, porque tal vez traes una costumbre muy arraigada, quieres no imponerla, pero sí la das a conocer y pues puede resultar un poco incómodo a lo mejor para otras personas, ¿no? Entonces, es ahí donde también como que no quieres faltar al respeto y tienes que adecuarte. Pues no te queda de otra. Sí, no, no es como que
como por ejemplo lo hacen en Michoacán, que tú mencionas que tú vayas y te estés ahí el panteón hasta en la noche y decir, oye, ¿qué te sucede? ¿No? O sea, Sí, con bandas hacemos esto, ajá. y con esas bandas de aire en el panteón a las 12, 1, 2 de la mañana, tomando cerveza, la gente riéndose a carcajadas. O sea, yo creo que aquí, pues sí lo verían como, ¿qué loco que le pasa, no? O sea, ya está muy borracho, está drogado o algo así. Incluso creo que podrían incluso llamar a la policía, ¿no? Se les hace raro que estés en el panteón a esas horas bebiendo o con banda, entonces sí, a lo mejor pueden llegar a creer que incluso eres satánico. Sí, Puede llegar a pasar. Sí, o sea, parece chiste, pero es la verdad, o sea, te van a ver así como de, oye, relájate, ¿no? ¿Qué cuerpo quieres exhumar? Ajá, claro. Saqueador de tumbas. Tú, micrófono. No, eso está mal. Pero, o sea, es de lo que vamos, cada uno tiene Sí, claro. sus tradiciones, ¿no? O sea, no es como... Y es como, por ejemplo, ahorita en muchas épocas, ¿no? O sea, será que muchos quieren comprar, o no sé, gatos negros, ¿no? Porque según la tradición, que en esta época se amplifica más todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como de... Yo una vez, una anécdota chistosa, no, o sea, no pensé en la época, yo quería un gato negro, porque pues me gusta mucho. O sea, pero lo raro fue que fue por esta época y yo le dije a la muchacha de la tienda comercial, oye, ¿tienes gatos? Me dijo, sí, le digo, pero lo quiero negro. Se me quedó viendo así como de, ¿qué pedo? Aguanta. No te lo quito, güey. ¿Qué ritual quieres hacer? Y yo así como de, pero ¿por qué me ves ya con lo que, pues es que es octubre y aquí como que tienen como que esa idea de que los gatos, ya después saliendo fue así como de, vale, no fue la época ni La el regué. gato rico, sí. Sí, güey, como Y que- otro animal que se usa un montón es las gallinas, ¿no? Las gallinas negras y los guajolotes. Como que para hacer ese tipo de rituales he visto que también las ocupan un montón. el que ocupaste tú para amarrar a tu cruz, ¿no? No. No. O también no No les le ha creo. pasado el hecho de que relacionan mucho a las lechuzas con brujas Sí. y que según para ahuyentarlas tienes que decirles groserías, inventarles la madre y todo este tipo de cosas que, bueno, personalmente a mí se me hace una tontería, pero parece chiste, pero es anécdota. Aquí en este pueblo donde estamos, la verdad, sí creen en eso. O sea, la otra vez, en las mañanas yo saco a caminar a mis perros y pues la verdad se escuchaba cómo estaba ululando un búho. Ujú. Y una señora, ay, por ahí anda una bruja. Y la neta, pues sí me dio risa. Dije, ¿qué onda, señora? Es un búho. O sea, no es una bruja, no va a venir aquí a chuparle la sangre o a querer llevársela o algo así. O sea, tampoco se altere. Y incluso, como tú lo mencionas, una cosa es que les digan groserías, pero otros a tal grado de lanzarles piedras. No, los matan. De dispararles. Yo tengo una anécdota no es de terror ni nada, pero allí en mi pueblo se decía que por mi casa estaba una bruja y era una lechuza. Ujú. Entonces yo tenía un gato que acostumbraba a que cuando yo no estaba viendo, como no cerraba la puerta de la casa, se salía. El hecho es que es triste, pero la lechuza estaba allí se llevó a mi gato, güey. Se llevó a mi gato. Y todos creyendo que era una bruja y ten cuidado, por tu casa hay una bruja y eso me estaban diciendo cosas así. Se transformó a tu hijo en gato y se lo llevó. Se llevó a mi gato, güey. Qué triste es eso. O sea, sí. No te rías, güey. O sea, Güey, sí, la neta no te rías. Es algo trágico. O sea, Es algo triste, güey. yo también me sentiría mal Me sentí muy mal en el momento. si le pasara algo de eso a mis perritos. Bueno, en ese caso a mí, yo no soy muy... Bueno, sí me gustan los gatos, pero pues tengo una alergia ahí un poquito fuerte con ellos. Entonces prefiero mucho a los perros. Pero entonces, si le pasara algo así a un perrito de los míos, pues sí también me sentiría muy mal. O sea, se me hace muy mala onda de tu parte que te rías así. o sea, sí entiendo, pero es que, pues, o sea, la situación de que esa pobre gato, pero bueno, ya, perdón. No, o sea, estuvo bien, pero... En parte comprendo que fue mi culpa porque al final vi que no llegaba y me preocupé, ¿no? Pero no, ya era noche, ya no salí a buscarlo. Entonces sí terminó ahí por llevárselo la lechuza. Y sí, la neta sí me sentí muy mal en ese momento. La verdad, sí. Perdón, me dio un ataque de risa. No, está bien, pero...
O sea, está bien, O sea, lamento. porque es que también en la forma en que lo dijo, pues sí son chistosos. O sea, yo también lo acepto, pero De hecho, eso de las lechuzas, ya volviendo al tema, incluso hasta en las películas mexicanas, ¿no? Que hay un augurio que dicen, cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? O sea, que es de mal augurio, de que algo malo va a pasar, ¿no? sí, y aparte, hablando de estos temas, pues creo que los tres vivimos en un pueblito, y pues en estos pueblos así muy pueblos, pues existen muchísimas leyendas, historias así dentro del mismo poblado, ¿no? Por ejemplo, una vez escuchando igual otro podcast, hablaban de que la Llorona, el tema de la Llorona, ¿no? Que todo el mundo te dice, no, es que de aquí es originario la Llorona, no, aquí nació, de aquí salió la leyenda de la Llorona. Y así tú puedes ir por muchos estados de la República y te van a decir lo mismo. Pero no solo de la República, también en otros países. Bueno, sí, pueden también. decir que de ahí es originaria la Guatemala, de todo ese tipo de lugares. Entonces sí se me hace así como muy interesante ese tema, ¿no? O sea, todos sabemos cómo se originó esta leyenda, pero cómo está muy arraigado de que no, aquí nació la verdadera Llorona, no. Aquí en ese río que pasa por ahí atrás a vos, eso es la Llorona. O sea, todo el mundo dice que de ahí es la Llorona nativa, ¿no? En parte yo creo que es un poco por que se quieren apropiar de la leyenda, ya que ya hemos visto que en lugares donde pasan cosas así hay muchísimo turismo, el turismo crece exponencialmente, entonces eso es lo que yo creo que es lo que quieren hacer. Incluso creo que en Oaxaca, no sé bien dónde es, que pusieron una capilla, ¿no? Porque se supone que ahí es donde aparecía la Llorona y donde más estaba, y se supone que ahí era su casa y ya pusieron como que una capilla y todo, como que sí se apropiaron de todo eso, ¿no? Aquí nació y incluso aquí tenía su casa, ¿no? Aquí vivía y es como de, o sea, realmente no sabemos cómo es que surgió esa leyenda, ¿no? Porque que nos dicen que los españoles la trajeron, ¿no? Pero incluso una vez investigando hay una leyenda parecida a la Llorona, bueno, pero en este caso a los sacerdotes de esa época como que les avisó que los españoles iban a llegar a conquistar esa tierra y que iba a ser una catástrofe para todos ellos, ¿no? Es como que una, digamos, que una referencia, pero ahí lo ven no como tanto que esté llorando por sus hijos, sino como que es algo de mal augurio, ¿no? De que te está avisando de, oye, va a haber algo malo aquí, o sea, con atención, ¿no? Y es como que una leyenda puede desencadenar muchísimas cosas, ¿no? Irse tergiversando y cambiando, agregándole, quitándole cosas y al final de cuentas pues, nadie va a saber ni de dónde surgió ni cómo surgió, simplemente pues ahí está la leyenda, ¿no? Nunca sabremos realmente de qué país o de qué lugar es originario realmente, ¿no? Pues sí, pero también es un hecho que muchas personas han presenciado, contándome, este tipo de apariciones, ¿no? Bueno, en mi caso, yo recuerdo muy particularmente la fecha que falleció mi abuelito materno, hace ya más de 15 años. Pues la verdad, esta parte de mi familia pues sí vive un poquito ya más elevada en una zona boscosa. Eh, yo recuerdo muy bien a uno de mis tíos, que igual ya falleció. Yo estábamos velando a mi abuelo. Cuando íbamos saliendo de la casa se veía una loma sin árbol libre, pero se veía mucha neblina, ¿no? Y de repente escuchas así como un estruendo así cabroncísimo, o sea, que literalmente te hace sentir escalofríos, te hace sentir nervios. Y yo recuerdo que mi tío me dijo, vámonos, es la Llorona. Así literalmente me agarró y me llevó corriendo. O sea, creo que muchas personas o muchos de nosotros también hemos tenido este tipo de acontecimientos, este tipo de pues de acercamiento a esta leyenda, ¿no? Que a lo mejor te dicen, es cierto, o sea, sí existe la Llorona, ¿no? Pero pues sí, a veces también no sabes cómo explicarlo, cómo se da ese fenómeno. Y ahora que empiezas a contar tus anécdotas, o sea, está como que muy interesante porque, o sea, está como que muy presente en todo, ¿no? O sea, realmente el decir no existe, sí existe, no es de aquí, o sea, como que es muy difícil porque tú dices, ya fuiste testigo de ello, pero puede que en esa misma fecha, en ese mismo horario, puede que otra persona en otro estado, incluso en otro país, haya tenido la misma sensación, ¿no? El mismo suceso Claro. similar, ¿no? Y ahí entraría, no sé si entra lo de paranoia colectiva, ¿no? De que tanto te lo dicen, tanto te lo comentan, que
tratas de como que asimilar o decir, es esto, ¿no? Realmente Ajá, lo que claro. pasó. Sí, o sea, por ejemplo, a lo mejor pudo haber sido, no sé, te digo, estamos en un pueblo, a lo mejor era un animal que chilló en ese momento y pues, se escuchó feo y por azares, no sé, del destino del clima estaba lleno de neblina y pues mi tío lo primero que lo asoció fue, es la Llorona, ¿no? Sí. O sea, yo tampoco estoy seguro de haberla visto, o sea, yo nada más tengo ese vago recuerdo de haber visto toda esta zona llena de neblina y pues que sí se escuchó un ruido fuerte y luego te digo, estábamos como en una zona como de bosque, barranca, pues obviamente se escuchó con eco y pues sí te da, a la 1 de la mañana escuchar eso, pues sí la neta sí te da como cosita, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo yo lo asocié a eso, ¿no? Pero es que también en este pueblo, bueno, en los pueblos aledaños hay muchísimas historias, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo Nahual, este perro que va creciendo de tamaño, que de hecho muchos dicen que cuando te emborrachas, el Nahual te lleva y te va a tirar a otro lugar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tengo un primo que igual, pero bien alcohólico, que una vez amaneció en un barranco así tirado. O sea, lo primero que le dijeron a mi familia es que el Nahual te recogió y te fue a aventar a otro lugar, ¿no? Y eso te pasa por... También hay el tema del... Volvemos a los de las brujas, pero que no solamente en tecolote, ¿no? O en un búho, sino que lo asocian a estas bolas de fuego que andan brincando de un lado a otro y hoy están las brujas que se hacen grandes, se hacen pequeñas. O sea, en estos poblados, pues la verdad sí hay muchísimos temas de dónde sacar, de leyendas, porque pues no sé si están muy arraigadas o de plano sí hubo un suceso muy fuerte que quedó como marcado en el poblado para asociarlo muy directamente a una tradición hablada de estas generaciones, ¿no? Y es que en parte yo siento que al vivir en estos pueblos ya estás un poco predispuesto a creer en estas cosas, ¿no? Te lo dicen de que vas con cualquier persona del pueblo y literalmente cada uno tiene una historia diferente, una historia que contar que le hayan pasado a ellos o a alguien de su familia, entonces sí como que te llegan a predisponer para creer en ello. Probablemente algunas cosas sean ciertas, pero algunas otras no, y sean producto de la mente. Sí, exacto, es como tú lo mencionas, o sea, desde pequeños nos dicen, no, es que la Llorona, es que las brujas, y es que se convierten en esto, y pues ya tú lo arraigas a ti, ¿no? De, pues sí han de existir, o sea, te quedas con esa semillita de, pues, si ocurre algo, ya sabemos qué explicación darle, ¿no? Si chilla algo, la Llorona. Si se ven luces en el cielo, son brujas. Si se ve un animal corriendo, tal, es el Nahual. O incluso, por ejemplo, lo del charro negro, que también no sé si has escuchado que muchas personas dicen, no, yo lo vi, yo lo vi. De hecho, en este pueblo mucha gente me ha dicho que lo ha visto. Sí, sí, de hecho yo también, incluso, ya ves que antes de la pandemia, pues se hacían posadas, ¿no? De que se recolectaba la gente, Claro. ibas y le pedías cosas. Pues en una ocasión nosotros, en una fiesta, pues pedimos donación para hacer la posada de la zona, ¿no? Y la señora, ya sabes que aquí no se les da lo de platicar y empezar a contarte tu vida, pues casi no se les da. Pues empezó a decir, ¿no? Que pusieron cámaras en una zona específica, que porque decían que las noches llegaban a su casa y se veía una persona de negro sentada ahí en la silla y que su caballo y que tal. Y es como de, o sea, puede ser cualquier otra cosa. Al igual y un señor llegó y se sentó y pues aquí mucha gente tiene caballos, ¿no? O sea, todavía tiene como, no tanto como antes, pero sí uno que otro sí todavía tiene un caballo, ¿no? Al igual y se cansó de estar ahí con su caballo y fue y se sentó ahí, pero la señora ya lo asoció, no, es que ahí está el charro negro, ya varias veces lo hemos visto y se anda paseando por aquí y anda visitando tal, cuando pues realmente pues es de noche, tu cerebro asocia cosas que no y luego si no hay buena iluminación, pues cualquier cosita la regiversas y empiezas a pensar cosas que no son, ¿no? Sí, te sugestionas, ¿no? Sí, sí. Y empiezas a crear estas imágenes en la cabeza y te empieza a entrar miedo, temor. Pues sí, es un poquito, pues no complicado, pero sí es un poco chistoso ver cómo, bueno, en este caso nosotros al haber nacido en estos pueblos, particularmente del estado, pues sí, como al paso de nuestros años hemos ido asociando, hemos ido adquiriendo esas leyendas y haciendo las partes de nuestra vida cotidiana, ¿no? Te digo, yo, mucha gente me había dicho que había visto el charro negro. Yo, como te recuerdo, a las mañanas, pues, saco a caminar a mis perros. Tengo un perro ya muy viejito que pues iba hacia su paso, lento y todo, pero tengo un husky que de verdad me lleva corriendo literalmente, ¿no? Yo por el camino por el que voy,
muchos me dicen, no, es que fue bien temprano, es de bien noche, pasas por zonas boscosas, pasas por unas partes de barranca, y pues me dicen, no, es que no vayas tan temprano, es muy peligroso, te va a salir algo, te van a espantar, te pueden asaltar, pero pues a mí no me ha pasado nada, ¿no? Yo también he escuchado gente de que no, es que yo iba caminando atrás de ti, me apareció el perro negro, me salió y sentí escalofríos y me tuve que echar a correr o vi las brujas o vi algo en los árboles o vi que se reían o que alguien me seguía, ¿no? Pero pues digo, particularmente el único suceso así paranormal que me ha sucedido es el de, pues yo lo asocio a la Llorona, ¿no? También en mi casa pasa algo muy particular. Yo no lo creía porque pues, bueno, mi hermano, tengo un hermano que me lleva 9 años. Él cuando estaba en la universidad, pues obviamente pues, se desvelaba para hacer su tarea y como estudió esta onda de arquitectura y todo eso, pues hacer sus planos y todo eso. Se dormía hasta las 3, 4 de la mañana, de plano a veces no dormía. Siempre me decía que se escuchaban ruidos en el cuarto que teníamos las computadoras. Yo nunca lo creí hasta que me tocó llegar a la universidad y me empecé a tomar ya estas noches de desvelo haciendo tareas, estudiando para exámenes y todo. Y pues sí, la verdad, al principio te sientes así raro, porque sí, en mi caso, escuchas cómo golpean la pared, cómo rasguñan así la pared, o sea, sí se escucha feo. Pero ya después de un momento o de unos años, pues, empiezas a acostumbrar y hasta lo haces parte de pues de ti. Sí, yo recuerdo la vez que vinieron mis amigos, pues nos dormimos como, hice una fiestecita ahí pequeña, nos dormimos como eso de las 4 de la mañana. Literal se paniquearon porque empezaron a escuchar los ruidos, ¿no? Y así de, sí, digo, se escuchan ruidos, eso ya es normal, a partir de las 2 empieza a escuchar esto. Pero no sé, es que no sé cómo explicarlo, me dijeron que eran fantasmas, fíjate estas creencias, ¿no? Del pueblo, de que no, que tienes que recolectar agua bendita de 4 iglesias, de que sean en los puntos cardinales y tienes que aventar agua bendita en las esquinas y todo. Bueno, yo no sé si la verdad esto funcione, pero yo lo asocio a que pues simplemente en esa pared de mi casa hay un hueco, no marcado, pero serán unos 15 centímetros, con la pared de la siguiente casa, que es la de mis vecinos. Entonces, pues, no sé si pase por ahí un animal, porque por ejemplo aquí hay mucho el llamado catomistle, estos animalitos que parecen como ratones que tienen su cola anillada. Pues, entonces no sé si es un animal que está pasando por ese momento o es algún otro suceso normal dentro que hace que cruja la pared, pero pues todo el mundo lo asoció que era un fantasma. Digo, Y es que normalmente los animales tienden a ser más activos en la noche, ¿no? Probablemente sea la hora a la que no hay tanta gente, que no haya que los moleste, y sea por eso que se muevan a esa hora, ¿no? O incluso, o sea, por el ruido del día puede que no lo escuches durante el día, ¿no? Incluso claro. pasando animales ahí, tú ni en cuenta, pero en la noche, como ya está más tranquilo, ya no está todo este ajetreo del día, pues se escucha muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, aquí pasa un gato por acá atrás, ahorita no lo podemos escuchar porque estamos hablando, está ahí ruido, pero en la noche, obviamente, si pasa un animal por acá, por el tejado, pues se va a escuchar muchísimo más, ¿no? Y vas a empezar como de, güey, ya vino la llorona o... Sí. ¿No? Y también, por ejemplo, estás hablando de todo este tipo de creencias, el hecho de cuando hay un recién nacido, ¿no? Que te va a venir a chupar la boca. De hecho, en el episodio anterior, Antonio me comentó eso de que él cuando era pequeño, recién nacido, su mamá lo abandonó unos segundos, ¿no? Iba a ir a hacer algo y de repente regresó y él ya no estaba en la cuna. Y su mamá pues, se espantó, oye, ¿qué onda? No sabe ni siquiera gatear ni nada, apenas está en época de nacido. Y pues sí se espantó y que lo estuvo buscando y tal. Pero resulta que después de un tiempo apareció y estaba debajo de la cuna, ¿no? Que son esos sucesos que realmente no puedes explicar, ¿no? No hay como que, en el momento no hay como una explicación lógica, algo tangible que digas, no, pues al igual y se cayó o pasó esto, porque, o sea, una caída se escucha. Quieras un bebé Y el bebé y empieza llora, a llorar, ¿no? inevitablemente empieza a Sí. llorar. Ahí sí es como que te quedas, o sea, ¿qué otra explicación? Una bruja se lo quería llevar o pasó esta cosa, ¿no? Y es ahí a donde vamos. Unas cosas tienen explicación, otras, por más que las razones, por más que las pienses, que digas, güey, realmente no le encuentro las patas al gato de, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y es a lo que vamos. Muchas veces
lo que tiene explicación lo asociamos con lo paranormal y lo que no tiene explicación a fuerza de queremos dar un razonamiento lógico, no sé, cuando realmente ahí no podemos buscarle tres pies al gato, ¿no? Y ahora, a ti, Luis, ¿te ha pasado algo? Tú que estás rodeado de cerros y iglesia, como aquí. Somos iguales. Yo ya vivo entrando al bosque, Pero ya hay Oxxo, ¿sí? ah, Cosa que aquí no tenemos todavía. no hay Oxxo. Bueno, estamos igual. El Oxxo más cercano está como a 30 minutos, pero bueno. No, me acuerdo una vez, cuando tenía yo como 5 o 6 años, más o menos. No te digo, no tengo bien la memoria de en qué fecha fue cuando sucedió. Uh-huh. El chiste es que nos recomendaron a un curandero de esos que van y te hacen limpias y esas cosas. Uh-huh. No me acuerdo bien quién estaba enfermo, me parece que mi papá. Entonces, dejó su carro afuera de mi casa, pero en el patio es un poquito de subida, no es tan pronunciada, entonces lo dejó para abajo. Yo iba saliendo de mi casa y vi que la puerta del carro se abrió sola, pero yo lo asocié a que era una pequeña bajada. Lo que no esperas es que la puerta se vuelva a cerrar sola, entonces sí, como que me paniqué. Otro gato. Me paniqué y la neta no tuve el valor de ver si era algo, no pude quedarme a ver y me metí a mi casa. No le dije a nadie, incluso son los primeros a los que les cuento, pero sí, la verdad sí me paniqué bien. Bueno, a esa edad sí está muy Sí, cabrón ver algo imagínate a así. los 6 años ver que una puerta se abre sola y se cierra otra vez. Sí, y era un familiar tuyo, ¿no? Que fue. Estaba vacío el carro, güey. Estaba totalmente vacío. No, entonces, No sé. Alguna vez intenté encontrar la explicación, pero me rendí. Ya andamos ahí en tu carro, ya con la puerta. No era mío, era de ese tipo. No, pero ahora en un carro tuyo. Entonces, Imagínate. No. y para No, cómo eran de esas puertas que están pesadísimas, ¿no? Que ni el aire puede. De la camioneta, güey. Que no puede abrir. Sí, no. Y bueno, ahora que lo mencionas este niño, yo también tengo una anécdota que no le he dicho a nadie aquí en mi casa. Y anteriormente solo estábamos en este piso, en el de arriba. Veríamos así como están los cuartos, pero en el lado de hasta allá estaba la cocina, el comedor y la sala. Y la tele, obviamente. Yo tenía escasos como igual 5 o 6 años, hasta 7, la verdad no recuerdo bien. Yo estaba viendo la tele así, como todo morro meco, viendo caricaturas. Y pues ya era la noche, ya era como para ya cenar. Y en eso yo volteé así, porque del lado de atrás teníamos el comedor. Y vi a alguien sentado así. Yo dije, de ser mi mamá, ¿no? Porque no alcancé, nada más vi así de rápido porque sentí algo atrás y fue así como, es mi mamá. Volteo, me quedo viendo la tele, pasaron 3 minutos, veo pasar a mi mamá y fue así como de... Ay, ¿quién está acá atrás? O sea, fue así como de, porque, o sea, yo todavía le dije a mi mamá, ya quiero cenar. Y, o sea, todavía recuerdo que me dijeron, sí, ya voy. Pero pues mi mamá estaba por acá, o sea, ni escuchaba. Y ya total, cuando veo pasar a mi mamá así, fue así como de... Quedaron así todo tieso y... ¿A quién fue la cena? Sí, así de quién fue que vi. Porque estaba, o sea, el comedor estaba así. Y en eso va a pasar a mi mamá así como de... O sea, ¿quién vi? Pero yo no quiero estar aquí. Y, o sea, es como de, o sea, no sé si mi propia mente siendo niño, o sea, vio algo ahí o no sé, pero el chiste es que sí, en el momento así fue así como de, si no me muevo no me... ¿Y fue en estas fechas o fue en una fecha cualquiera? Fue en fecha random. Ah, ok. Porque a mí me llega a pasar esto, pero en estas fechas, por lo regular lo que es cuando ya está puesta la ofrenda, sí llego a ver mucho sombras así que pasan, que llegas a ver y pues sí ves así la sombra. Pues yo, en el buen sentido de la palabra y de pensar bien, lo asocio de que pues a lo mejor pues sí, son las entidades, ¿no? De muertos que vienen. Porque, tengo bueno, mi abuelita, no, mi bisabuela materna, ella nos contaba mucho que ella sí llegó a ver la procesión de los muertos en este pueblo. O sea, ella decía que cuando era más joven, ella logró ver cómo los muertos iban de procesión con canastas, con toda la fruta y la comida, la cera que les habían puesto sus familiares y que iban en dirección al panteón. O sea, no voy a saber cómo explicarlo, pero ella aseguraba haberlo visto, ¿no? Ahora que lo mencionas, a mí mi abuelita me contó algo similar, pero fue un familiar de ella.
pero en este caso dice que el señor no tenía dinero para poner la ofrenda y realmente no quería trabajar, ¿no? Que dijo, ahí ponle cualquier cosilla, unas 3 tortillas, una veladora y agua. Total, que el chiste es que el señor, un día antes de que bajaran los difuntos, se fue a tomar, se emborrachó y tal, y se quedó en el cerro. No sé en cuál cerro se quedó. Pero el chiste es que cuando él, mientras estaba ahí en su delirio, vio bajar a sus familiares, o sea, a la gente que bajaba por la ofrenda, que los vio pasar y tal, y todo el rollo, ¿no? O sea, se quedó dormido, y ya cuando al otro día, ya cuando les tocaba regresarse, que vio a sus familiares tristes, decepcionados porque no le pusieron comida, que porque decían que se olvidaron de ellos, tal, ¿no? Lo típico. Total, que el señor pues se deprimió, no aguantó y como al mes falleció. Pero es algo similar a lo que tú mencionas, que vio pasar a toda esa procesión de los difuntos, ¿no? Que los vio. Y es que en algunas ocasiones existe gente que dice tener un don para ver cosas, o sea, que ven cosas que nosotros no alcanzamos a percibir. Y creo que un poco es, mi abuelo le han pasado un montón de cosas. Y mi mamá lo asocia con eso, ¿no? Y que ella también heredó un poco de ese, de esa, podemos decirlo, habilidad, de ese don, pero ella suele soñar demasiado con muchísimas cosas, y a veces ha incluso predicho, pues no sé si predicho o así, que para la palabra perfecta, pero sí ha algunos sucesos Los ha visto antes. los ha visto, no como tal como suceden, pero sí algo similar, algo parecido. Creo yo que, no sé si en ti, Edgar, pero creo que la mayoría de familias tenemos a alguien así, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, no voy a mencionar quién porque no le he pedido su permiso, pero tengo un familiar que la verdad, yo al principio sí me sacaba de onda, eso ya lo vamos a tratar más a fondo en otro capítulo, pero también ve cosas y te ha dicho cosas, en lo personal me ha dicho cosas que te quedas como de, a ver, espérate, eso no se lo he dicho ni a mis papás, eso es algo muy mío que no, o sea, no le menciona a nadie. ¿Cómo es que está sacando eso? Y ella lo menciona como que tiene un ángel, un arcángel, que es como su conexión entre todo eso. Como tú dices, tienen dones, pero ella como digamos que como que lo aceptó, lo asimiló y lo amplificó, o sea, lo desarrolló y es por eso que ella puede ver a su ángel de la guarda, o como quieran verlo, y ella es como que su medio a poder ver. Pues como tal un familiar no. Tengo conocidos, una amiga y sobre todo una señora que vive ahí cerca de mi casa. Y esa señora sí me sorprende y me llama mucho la atención cómo es la forma en que ella trata de ayudar a la gente. O sea, esta señora argumenta que ella sueña a las personas que tienen algún mal físico. No sé, que le duela muchísimo la espalda o que no puedan caminar. Y literalmente ella sueña a la persona y luego trata de buscarla. Ya cuando da con ella, los soba, los trata como tal. Y según lo que ella dice es que ella como que absorbe el mal que tiene la persona y se le pasa a ella. Dice, bueno, ella me comentaba que adquirió ese don desde muy chica, pero nunca lo quiso decir, ¿no? Porque en su familia pues literalmente la llegaron a tratar de que estaba mal, ¿no? O sea, que estaba loca. Pero ella lo empezó a tratar con sus hijos. Cada vez que sentían algún malestar o algo así, ella los curaba, ¿no? De hecho, ella se ha llegado a llamar como una bruja blanca, ¿no? Que ayuda a las personas y no busca un mal hacia ellas. No sé qué tanto sea cierto, pero la verdad sí he visto que ha ayudado a gente que de verdad no había podido. Por ejemplo, hay un chico que no podía caminar muy bien y creo que lo trató como que en 5 sesiones y la mujer lo levantó. O sea, sí me sorprende y me deja así como de, neta, si será cierto. No sé, como que te dejas intriga, ¿no? De, oye, hasta sientes así un poquito como de, chale, ¿no? O sea, y será algo sobrenatural, no sé. Lo deja a tu criterio, ¿no? Pero pues sí, la verdad yo en estos temas pues sí creo, tal vez no del todo, porque no lo he experimentado, pero pues sí he visto casos que están muy marcados y dices, no, te dan un poquito de que creer. Y eso es lo que vamos, ¿no? Es lo mismo de qué es lo que creas tú o de qué explicación le quieras dar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como les decía, no tiene una explicación lógica,
pero a fuerza se la queremos dar, ¿no? Y lo que realmente no tiene explicación, es lo que más nos llama, ¿no? Cuando tiene una explicación sencilla, revolvemos todo de que es la Llorona, es esto, pero en este caso que no tiene una explicación lógica o científica, es ahí donde a fuerzas le quieres dar el por qué no. Simplemente creo yo ya depende de cada uno, si quieres creer, pues adelante, ¿no? Es lo que va, es a lo mismo, me voy a meter en problemas, pero es a lo mismo a lo que va la religión, a lo que va lo paranormal, lo que va en los horóscopos, etcétera. Si tú crees en ello y a ti te funciona, pues creo que está bien para ti, ¿no? O sea, es Claro. como que tener ese, digamos que alivio de saber que hay más allá de simplemente estar aquí, ¿no? Y es lo que nos hace el crear historias, el inventar cosas así, porque nos dan un sentido más allá de que pues simplemente estamos aquí, nos morimos y nos vamos a pudrir en la tierra, ¿no? O sea, le buscamos un qué hay más allá. Siento que es un poco de la gente el no sentirse solo, ¿no? De no sentir que simplemente naces, creces y cuando mueres es todo. Es ese vacío existencial, digámoslo, de querer tener algo más allá que lo que estamos experimentando justo en este momento. Y creo que es muy justo, o sea, se respeta a cada quien como lo tome, está muy bien. Si a ti te ayuda a dormir en las noches, está increíble. Sí, es como todo, ¿no? O sea, cada quien es libre de pensar. Es más, si crees que el típico Leo te va a hacer daño porque simplemente su ascendencia así lo menciona, pues está bien, ¿no? Si a ti te funciona y te ha funcionado, pues no somos quienes para juzgar a la morra de los horóscopos. ¿No? Que aquí mi amigo Edgar es el de los horóscopos, que ya también estaremos hablando en otro capítulo. Pues no tanto de los horóscopos, pero sí es un tema muy complejo, ¿eh? O sea, a pesar de que muchos lo toman a chistes, sí es un tema muy, muy complejo y pues ya hablaremos de ello. La verdad es un tema muy interesante. Cada quien lo va a tomar de acuerdo a su percepción, pero pues eso ya, cada quien. Yo tengo una pregunta. Si ustedes les hubiera tocado un tipo de don, así, no sé, ver a muertos, ser como un tipo medium, lo hubieran asimilado. O sea, si lo hubieran tratado desde niños, lo hubieran asimilado. ¿Qué, ¿Cómo lo hubieran llevado a cabo? No sé. Lo más interesante es escucharlo de ustedes. Tú primero. Siento que sería como un superpoder, ¿no? Algo así. Yo lo veo algo así, ¿no? Porque como siempre soy muy fan de los cómics, Como entonces, Constantine. ajá, como siempre quisiste volar o tener el poder de Superman o algo así, pero siento que yo no me hubiera vuelto loco con un poder algo así. Siento que no hubiera podido llevarlo bien a cabo, que me hubiera superado, la verdad, completamente. Yo en lo personal, aunque sé que puede que no tenga la fortaleza del carácter para estar viendo gente muerta que en algún punto, como dices, me va a sobrepasar, pero la verdad a mí sí me gustaría. O sea, el poder tener esa conexión ancestral o espiritual o paranormal con algo más allá, la verdad. Sí me gustaría, ¿por qué? Porque te daría como que la respuesta que tanto buscas, ¿no? ¿Qué hay más allá? Sabrías qué es lo que pasa cuando mueres, cuáles son las consecuencias de hacer esto. Digamos que podrías incluso hasta tomarlo para bien de advertir a la gente de, oye, ese camino te está llevando por mal, no hagas esto, o puedes terminar así. Yo siento que estaría muy bien, o sea, estaría muy cool, la verdad, tener ese, más allá de, veo gente muerta, no voy a ver a Freddie Mercury cantando, ¿no? Algo así, pero Por eso te tienes que ir al infierno. sí, voy a ver a Cancerbero rapeando. Para allá hoy, no te Sí, preocupes. sí, pero, o sea, sí, realmente el hecho de, incluso hasta sentimental, ¿no? De poder ver a tus familiares y decir, oye, es lo que lo menciona mi familiar, tiene ese poder y es como de, oye, estoy bien, ya estoy tranquilo, no pasa nada, o sea, estoy en un lugar donde pues me gusta estar, que ya lo vamos a mencionar, o sea, tengo una anécdota muy chida respecto a eso, pero realmente, o sea, sí me gustaría más allá de eso. Yo la verdad era muy apegado a mi abuelita, debo admitirlo, entonces el volver a verla o estar ahí, pues, realmente sí sería como que algo que me gustaría, o por ejemplo en este caso que decir, oye, tranquilo, va a estar bien, va a estar bien, o sea, X cosa, el darle paz a la gente de saber que, porque muchos yo por ejemplo tengo la duda de qué pasa, si muero qué, o sea, qué hay más allá, hay cielo, hay infierno, no lo hay, Claro. hay nada, y ya teniendo ese tipo de don, la verdad, para calmar a la gente y para calmarme a mí, me gustaría muchísimo. Ahora imagínate que tuvieras ese don, que si hubiera algo más allá, pero que lo que hubiera no necesariamente fuera bueno para las personas. Me pongo, Imagínate eso. me pongo una gabardina café y una corbata roja. No, ya en serio, o sea, que Referencia constante. imagínate que no hubiera nada bueno para las personas. No hubiera otro camino, ni que porque fueras bueno ni porque fueras malo.
simplemente hay sufrimiento del otro lado. Imagina toda la desesperación que eso que te crearía. Si te soy honesto, sería un hijo de la chingada y haría un desmadre total, sabiendo que los actos que hagan, ya sean buenos o malos, influyen en nada, pues simplemente Claro. la vida como se debe, ¿no? Y claro, tendrías más libertad aquí, pero sabrías que cuando mueres ya valió madre todo. Bueno, pero al menos es cuestión de disfrutar lo que viviste, ya realmente, ya. Unos 5 años de plenitud contra millones de miles de años de sufrimiento, pues No vale la pena. Para mí no. Saberlo no. bueno, pero al menos ya te puedes mentalizar que te va a pasar eso, Que ¿no? te va a Como pasar ahorita que eso, sí. estamos en la incertidumbre de, es a lo que voy, o sea, por ejemplo, no sé ustedes cómo lo ven, pero realmente existe una religión correcta, o sea, realmente, como lo mencionan, como lo han pintado de que si no eres católico te vas a ir al infierno, si no eres cristiano, si no eres esto, realmente existe, es lo mismo, existe la religión correcta. ¿Qué pasa de las personas que nacieron en otra religión que no pudieron ejercer la religión correcta? Es un tema muy complicado. Me gusta lo complicado. Muy, muy Pregúntale a complicado. mi crush. No, sí es un tema muy complicado, la verdad. Bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad o la desfortuna, no sé cómo lo quieran ver, de estudiar filosofía, ¿no? Entonces, tuve el chance de poder estudiar con chicos que son seminaristas que van enfocados a la religión católica, o sea, que van a ser sacerdotes en el futuro. Y la verdad es muy interesante cómo asocian la filosofía con la religión. En muchos puntos yo estuve en desacuerdo, la verdad. En otros puntos, la verdad, sí estoy completamente de acuerdo, pero creo que ese sería un tema muy importante para uno de los capítulos del podcast. Entonces, pues es que no hay una religión absoluta o que te dé un resultado final agradable a ti. Porque te digo, toda la religión tiene, por así decirlo, una serie de reglas que debes de seguir para poder tener un final que te dé más tranquilidad, ¿no? En este caso creo que los que estamos aquí hemos sido como criados y sobre todo encaminados en este tema del catolicismo. Entonces tienes que llevar una serie de reglas y de argumentos para poder ganarte el cielo, el paraíso, ¿no? Entonces, tu religión concretamente correcta no lo sé. Si hay una verdad absoluta tampoco lo sé. Pero de que todas las religiones nos dan una tranquilidad a nuestros temores y a nuestras necesidades, sí. A su manera, pero lo logra. ¿No? Entonces, porque hasta ellos también le tratan de dar una explicación a estos temas paranormales. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, sobre todo los padres, me da muchísimo, no sé si risa, pero mucha curiosidad cómo ellos afrontan estos temas, ¿no? De que, es porque ya te portaste mal, o es porque hiciste esto, o es porque hiciste aquello. Por eso te pasa el diablo me cuento. Sí, o sea, no sé ustedes, bueno, ahorita que estábamos hablando de esto de los muertos, me acordé muy vagamente de que alguien alguna vez me dijo que para poder ver a los muertos tenías que ponerte las lagañas de los perros. No sé si ustedes les hayan dicho. Sí, lo que pasó, que dice que si te pones las lagañas, que una persona, incluso una historia de que una mujer se puso la lagaña de sus perros, que de todo lo que vio, o sea, le sorprendió tanto que se murió, ni De la impresión. ni porque pudo dar una infección por la madre que tengan en bacterias, pero o sea, fue la explicación que le dieron de que pues, fue porque todo el mundo que vio y que vio todo lo que nos rodea, que nosotros no podemos ver. Sí, se supone que los perros ven cosas que nosotros no podemos ver, ¿no? Eso dicen. La verdad, pues no nos consta, pero pues, sí. Honestamente, a mí sí me da curiosidad hacerlo. ¿Tú qué opinas? Sí, la neta también a mí me da un montón de curiosidad, pero sabiendo que podría llegar a pescar una infección en los ojos, la verdad, no, ni siquiera. Revienten el botón de like y le ponemos una lagaña al perro. No. También, ¿saben? Si quieren que hagamos este debate
religioso y que nos unen las minorías católicas. También que valga la pena. Déjenos ahí en los comentarios si quieren que hagamos un debate. Va a estar él, van a estar varios expertos en la religión, o eso espero. Eso esperamos. Y pues, continuando y retomando a lo paranormal, que ya nos desviamos como 20 temas. Claro, sí, ya me di cuenta. Luis, ¿alguna otra anécdota que tengas de terror que te haya pasado o ha conocido? Pues no sé si sea de terror. Esto que les voy a contar, nada más lo sabemos mi mamá y yo. Y los que estuvieron implicados. Pero comenzaré diciéndoles que no sé si sea algo sobrenatural o alguien o alguna persona hizo esto, ¿no? Mi papá murió hace casi 2 años. Entonces, terminando todo eso, el entierro, los velorios, lo que se acostumbra del novenario y levantamiento de cruz, mi mamá y yo nos quedamos solos en la casa. Vivimos solos. Entonces, por ese tiempo más o menos estaba pegando duro lo de la pandemia. Entonces, muchos lo aprovecharon para entrar a casas de personas a vaciarlas en las noches, ¿no? Entonces, se tenía esa incertidumbre. Este día, bueno, esta noche me voy a dormir, mi mamá se va a dormir, apagamos todas las luces. Entonces, como a las 3 de la mañana me despierta mi mamá. Entra a mi cuarto tratando de no hacer ruido con la puerta y me dice, levántate, hay alguien en el techo. Le digo, ¿qué? Hay alguien, se escuchan pisadas. Obviamente tú sabes cuando es un gato, cuando es un animal que se sube al techo, porque sus pisadas no son tan pesadas. Pero estas se escuchaban como las pisadas de alguien pesado, o sea, de alguien que estaba definitivamente arriba. Te juro que es la vez que más pánico he sentido en mi vida, o sea, independientemente si es paranormal o no, sentí un pánico enorme, me paralicé. Lo único que pude hacer fue llamarle a una prima, unos primos que viven cerca, para que fueran y me auxiliaran, ¿no? ¿Qué tal si no era algo paranormal y había alguien tratando de meterte a la casa? Pero todo ese tiempo que se tardaron en llegar, nosotros nos bajamos al primer piso, a la primer planta, y buscamos con qué defendernos por si intentaban abrir. El chiste es que para el lugar que nosotros nos moviéramos, las pisadas parecían que en el techo se movían. O sea, si íbamos para el comedor, las pisadas en el techo nos seguían para el comedor. Entonces, cuando llegaron mis primos, se dejaron de escuchar las pisadas. Ya con todos salimos a buscar, salimos a ver si era alguien. Y te juro que no le hubiera dado tiempo a nadie salir y esconderse. Ajá, o sea, no encontramos a nadie, ni siquiera huellas, no encontramos nada, absolutamente nada. Ningún animal arriba de la casa. Entonces muchos lo asociaron a que mi papá se había ido a despedir. Yo, la verdad, hasta el día de hoy no puedo saber, no tengo idea de qué fue lo que pasó esa noche. Pero es la vez que más terror he sentido en toda mi vida. Bueno, creo que ahí sí no le podemos dar una explicación lógica a lo que ocurrió. Pero pues sí, es en esa parte que mencionan, pues en parte no sé cómo tú lo ves, pero pues es algo pues bonito, ¿no? Algo... Es difícil porque en ese momento estás lidiando con la pérdida de un familiar. En parte, una de las dos personas que yo más quería. Pero se siente raro, es muy raro. O sea, el terror que sentí no te lo puedo explicar. Me paralicé completamente. La verdad que esto, pues sí está difícil de explicar. Creo que muchos lo asociamos de esta manera. También he tenido familiares que han dicho que sus familiares los han ido a despedirse porque han visto sombras, han visto una acción que particularmente esa persona hacía dentro de la casa. Y pues la verdad sí te da como ese miedito, ¿no? De, chale, ¿qué está pasando? Y pues
creo que yo sí lo catalogaría en algo paranormal, ¿no? Porque tratas de buscarle una explicación y la verdad no la encuentras. Entonces, pues sí, yo no he tenido ese tipo de experimentación, la verdad. Yo creo que me paniquearía, literalmente, yo soy miedoso a más no poder. Entonces, no sé cómo lidiaría que me pasara eso, sobre todo a las 3 de la mañana, ¿no? Que te dicen que es la hora donde todo sucede, ¿no? O sea, simplemente yo cuando me llegaba a desvelar así en la casa haciendo tarea, ya a las 3 de la mañana y estaba así como, chale, como que te entra ese nerviosismo así de que hasta te dicen, no te asomes por la ventana porque luego puedes ver cosas que no querías ver, que no sé qué tanto. Aunque nunca hacías tarea. ¿Qué es tarea? Tú le dijiste al Isra, no hagas tarea nunca. Pasado, ¿verdad? Y bueno, ahora que lo mencionen yo también aquí, no sé si sea verdad, ya lo hablaremos más a fondo en el siguiente capítulo de esotería, pero aquí dicen que mis abuelitos siguen, porque anteriormente ellos vivían en la planta baja, de abajo, y pues ellos se quedaron aquí, o sea, no se han querido ir, y dicen que de repente, o sea, su misma rutina, mi abuelita salía y se sentaba en el patio, al sol y tal, y que hasta la fecha lo sigue haciendo, y no se ha ido, o sea, ella sigue aquí en la casa, está todo ese rollo, ya ves que te dije una vez que empezaba a sentir como un olor a perfume, o sea, estaba en la sala y fue en este, fue hace unos días, ¿no? O sea, no fue ni una semana. Me dijiste más o menos como 2 semanas más o menos que me lo contaste. Sí, no, tiene menos, 3 días, ¿no? No, sí, Bueno, como 2 semanas. el chiste es que estaba yo sentado en la sala, viendo TikTok, scrolleando, y de repente empecé a sentir un olor a perfume, pero muy, o sea, mi mamá usa perfume, o sea, ya reconoces ese olor, pero Claro. bueno, fue un olor muy distinto, o sea, como a jazmín, como, no sé, un olor muy peculiar que no se puede describir, pero fue, hasta yo le dije, oye, es normal que empiece a oler a perfume, güey, o sea, no, no hay nadie aquí abajo y ni de pedo va a llegar el perfume de mi mamá hasta acá abajo, y es lo que sí de repente. Y también una ocasión, hace un año, exactamente, bueno, en noviembre va a ser un año, que vinieron unas gentes desagradables, hijas de la chingada, a dejar a dejar dos veladoras, ¿no? Bien hipócritamente. El chiste es que esas personas cuando mi abuelita estaba viva se la pasaban peleando, que quiero esto, no lo voy a cuidar, todo, todo. El chiste es que vinieron a dejar las veladoras bien acá de ahí. Y esas veladoras, curiosamente, las prendíamos, 5 minutos se apagaban. No, no duraba, o sea, las otras seguían encendidas. Estas, o sea, la prenda la pusimos en un cuarto cerrado, o sea, ni de pedo les entraba el aire. Y las veladoras se apagaban. Las prendías 5 minutos, o sea, hasta incluso se veía como una brisa de aire, se apagaban. Total, que así estuvieron. Y cuando al fin prendieron, no sé, supongo que tiene explicación, pero la vela solo se consumió en el centro y un rollito así, todo. Uh-huh. Pero toda la vela quedó intacta, lo único que se quemó fue el centro. El puro Pablo. Sí, probable. Sí, o sea, el puro centro y fue así como de. O sea, y yo, pues es raro porque las otras veladoras, o sea, las demás que teníamos, todas normales, o sea, se consumieron como tenían. Y estas dos veladoras, las únicas que se. O sea, punto uno no es como tan paranormal, pero sí te quedas como, ¿por qué no? Son las únicas dos veladoras que se apagan. Incluso si hay una brisa de aire, pues las que están al lado también se apagaría. Se apagaría, ¿no? Porque solamente esas. Y así nos pasó. Y me fue muy curioso, la verdad, porque es como de, ¿por qué precisamente las veladoras que trajeron estas dos personas no se apagan? Cuando oliste, bueno, retomando este tema del perfume, lo asociaste con tu abuela, me imagino. La verdad no supe qué asociarlo así. De repente fue así como que, o sea, o sea, ni siquiera estaba pensando yo en eso, o sea, estaba viendo TikTok, en algunas, niños haciendo chistes malos, etcétera. Lo típico, un típico día en TikTok. Ajá. Y de repente empezó así como que oler a perfume, pero no perfume feo, sino de esos perfumes que huelen. Entonces no sentiste miedo, sino que sentiste un poco de paz. ándale, Ajá, paz. exactamente, o sea, no. Yo hasta le digo, oye, es normal que huela, pues, porque, o sea, no fue así como que dijeras, ¿qué pedo, no? Huela a Godín en un viernes. Sí, no, ¿Qué traes contra los que somos godines? A ver, dímelo.
Nada, eso ya lo dejaremos para Yo otro no soy tema. Godín. Bueno, el punto, o sea, me refiero a que hay unos que, o sea, tienen un olor a perfume muy fuerte, muy característico. Y en este caso, o sea, fue un olor no fuerte, sino tranquilo y agradable. Y, o sea, ya ves, tú cuando te echas perfume de repente llega como que te arde la nariz, ¿no? Porque hay unos perfumes que huelen mucho. Y este, ¿no? O sea, estaba como que muy suave, muy tranquilo. O sea, no lo pude asociar a nada y le dije, güey, no, mejor me voy para allá arriba y me subí a mi cuarto y ahí me quedé, pero no porque me diera miedo, sino porque no me quise quedar a ver qué otras cosas pasaban, ¿no? Pero sí, pues, un olor agradable, así como cuando tienes ese aroma de Play, no sé cómo se llama, que ya ves que de repente suelta el perfume y empieza a oler así como que muy ligero. Pero pues aquí no tenemos nada de eso y pues muy raro, ¿no? Y de hecho, aquí son pequeñas cositas que no podrían catalogarse tan poltergeist ni paranormal, porque son de esas cosas que dices, la dejas pasar. Una vez, una ocasión, estaba con mis primos viendo, mi prima, estábamos viendo videos de terror y tal, y estábamos ahí. Deja de hacer esa cara, hermano, más pequeño. No, es que yo sé a dónde vas. O sea, sé típico, ¿no? Cuando empiezas a ver estos videos de terror y todo. Pero el chiste es que Te sugestionaste. Sí, te sugestionas bien a cabrón. eso voy. Estas ventanas, o sea, la que tenía acá, costó un pedo para abrirse. O sea, tenías que hacer fuerza y se escuchaba el tronido para abrirla. Pero en esa ocasión no se ni hacía aire ni nada y de repente se abrió la ventana así como cuando tú la abres emputado y se abrió así, o sea, se abrió la ventana. O sea, no fue así como que dijeras el aire, porque, o sea, estas ventanas son ventanas viejas, esas que hasta están oxidadas, que Sí, yo me di cuenta. hasta que les cuesta un trabajo para abrirse y pues como si fuera el aire, ¿cómo es que abrió y o sea, hizo todo el movimiento? Son de esas pequeñas cosas. Y aquí, por ejemplo, de repente luego estoy en la sala o estoy acostado y se siente como cuando te hacen así, que te hablan o te tocan y pues... O sea, son pequeñas cosillas, pero si la relación así es como que no es tan normal que te suceda, ¿no? Y luego así. No, pues la neta yo sí tengo más material de dónde sacar. Te digo, yo tuve la oportunidad de estudiar con seminarista y pues mi escuela está hecha en En un panteón. no, cálmate. No, Siento que se quemó. Cementerio indio. Siento que No. se quemó. No, o sea, adecuaron lo que era un ex convento, lo adecuaron para la universidad, no es como si fueras a la universidad del claustro de Sor Juana. O sea, literal ahí vivían, pues no sé si vivían monjes, monjas, pero es la zona sur de la Ciudad de México, sobre todo lo que es Tlalpan, que ahí hay muchísima escuela hecha por religiosos. Pues sí estaba un poco tétrico porque sobre todo habían fechas en la universidad que pues sí te tenías que quedar poco tarde. O sea, pasar la materia. bueno, no sé cómo pasabas tú las materias. Y teniendo una paleta en la boca fue lo menos indicado para decir eso. Entonces, pues, el estar dentro de un convento, pues literalmente sí se siente tétrico. O sea, pasas por pasillos feos, oscuros. O sea, como un convento. Sí, güey, o sea, ahí dicen que espantan, ahí dicen que se aparecen monjes, monjas. La verdad no lo sé, nunca me llamó la atención quedarme ahí. Pero pues sí sería interesante, ¿no? Sobre todo la biblioteca, pues sí sientes, me acuerdo perfectamente cuando entras a la biblioteca, pues sí se siente un ambiente un poco pesado. O sea, esos ambientes que no sabes cómo explicarlo, pero como una vibra así como sí, extraña. Te sientes incómodo, ¿Ustedes nunca les tocó este temporada o época cuando se popularizó más lo de la casa de Cañita? Sí. Yo tuve la oportunidad de ir a la casa de Cañita y, güey, literalmente sentí esa misma atmósfera, ese mismo ambiente en la biblioteca de mi escuela, ¿no? O sea, yo lo asociaba bien cabrón y decía, güey, aquí va a pasar algo, mejor me voy. Pero sí, o sea,
es muy, muy raro porque nunca me había sentido tan, tan raro y extraño en un instituto educativo como en mi universidad. Y luego yo estuve, bueno, En todas. en todas creo. Bueno, y también es un tema que a lo mejor vas a llegar a tocar y pues sí me gustaría también Pero dar mis experiencias, pero no sé la verdad, o sea, ¿a qué se deba? Si es porque el pasado fue, te digo, un claustro, un monasterio, porque de hecho sí lo manejaba. ¿No? El área de psicología estaba en el claustro de Sor Juana, estaba en el claustro de San José, en el claustro de Guadalupe. O sea, las distintas facultades de la universidad se manejaban dentro del claustro del lugar. Y desde muy fuera se ve muy bonito y es un lugar muy tranquilo y muy pacífico, pero cuando ya entras se siente una atmósfera medio rara. Digo, tampoco sé si esto entre como en un aspecto sobrenatural, sobre todo en 4 años de universidad que me eché ahí, pues sí, era medio raro. Y lo más peculiar es que no había un turno de tarde. No sé por qué. O sea, nada más era un turno matutino y ya. Ahí a las 6 empiezan a espantar. Vámonos, que aquí espanta. La verdad no lo sé. Y no entraría ahí donde lo mencionamos, que te mencionaste a que tanto te decían que ahí espantaban. Pues yo creo que sí, ¿eh? Que tú ya de repente empezaste a decir, no, es que aquí me van a espantar. Tanto ya lo pensaste que dices, no, aquí no me ayuda, hay algo raro que hasta tú mismo. No. Pues yo creo que sí, ¿eh? Llega uno a sugestionarse, pero es que hay muchísimos lugares dentro de la universidad que, por ejemplo, están cerrados con llave y literalmente así el de intendencia, no puedes pasar, esto es un área prohibida. O sea, no sé qué haya, no sé si de verdad la misma universidad te hace sugestionarte, pero sí. O al igual hey. más como para crear, bueno, no sé cómo lo ven, pero para sentir un poco el ambiente, ¿no? Sí, o sea, para crear un poco el ambiente tétrico, como el que se crea cuando estás en prisión. Como esa experiencia, ¿no? Más que nada como de experiencia completa de estar en un monasterio estudiando, ¿no? Imagínate. O de plano ahí tienen hasta el diablo encerrado, o no lo sabremos, ¿no? Porque realmente... ¿Qué tal si pasa como en la película del Conjuro, ¿no? Que se supone que tenían, la de la monja, no sé si lo vieron. Sí. Que se supone que tenían con llave, no sé a quién, y que no podían abrirlo. Igual a la muñeca Anabel, ¿no? Que la tenían puerta y todo eso. Al igual y puede que pase algo similar, o no lo sabremos, o simplemente ahí tienen los asuntos de los padres que no quieren que mencionen. Pero pues la verdad, yo sí estoy muy cerca de presenciar un exorcismo. O sea, yo tenía un amigo que era seminarista y su carisma en ese seminario era el exorcismo. Y una vez así me dijo, no, pues la neta, mira, te invito. Y ya le pedí permiso al padre que es el que manda ahí dentro de su seminario, de que te dé chance de presenciar, pero mira, tienes que ir así y así y así, y tienes que, si no crees en Dios, literalmente te tienes que encomendar. Y me platicaba porque él ya había presenciado exorcismo. Y güey, si te sugestionas bien cabrón, la neta sí le saqué, porque dije, creo que yo no estoy preparado para ver este tipo de cosas. Es lo que dice, ¿no? Tienes que tener un temple cabrón y ser muy Sí. creyente, ¿no? Para poder, porque si no es lo que dice, no sé si es cierto que el diablo te toma a ti como el más débil. Claro. O sea, se sale de ese cuerpo y se te mete a ti, ¿no? Sí, porque a mí me dijo, dice, para tener que presenciarlo, primero el padre tiene que darte una plática y te tiene que hacer una oración y te tiene que poner que escapularios y no sé qué tanto, y después tienes que hacer oración con nosotros, luego pasan a la persona y ya empieza el ritual del exorcismo y tienes que estar al pendiente porque él me comentaba que llegaban a volar mesas, vasos, que empezaba a oler así como a podrido, como a azufre. Digo, la neta, o sea, cuando no sé si me lo dijo así con un plan mala onda de, o sea, sí existe esto y la neta no entre, o con el fin de espantarme y como, chale, ¿sabes qué? Mejor ya no, ya lo pensé bien y no. Pero sí, la verdad, sí tuve una oportunidad muy, muy fuerte de poder presenciar un exorcismo. Hasta la fecha me arrepiento de no haberlo hecho, pero hay una parte de mí que me dijo, sí está bien que no lo hayas hecho. No sé, está medio raro. Es que justo así como lo dices, como que si
te lo pintan así, la verdad. Siento que yo sí me aventaría a ver un exorcismo, Yo pero lo pensaría muy bien porque no sé, digo, se me vaya a pegar algo porque también no soy muy creyente de Dios, no soy muy religioso. Entonces sí, ¿no? Como que tengo ese miedo de que si, ¿qué tal si algo se me pega? Si es cierto y algo se me pega. Entonces también lo pensaría muy, muy bien. A lo mejor por morbo, todos diríamos, pues yo sí quiero presenciar un exorcismo, ¿no? Pero ya cuando estás ahí en pleno, con la oportunidad, dices, caray, lo piensas dos veces. y más como se lo manejaron a ella de casi casi ten cuidado si no te mueres aquí. Sí, o sea, la neta sí me asustó mi amiguito Sergio. Pero pues la verdad sí. Se lo pinta. Te digo, no sé si me lo dijo, ok, va, te invito, pero bajo tu responsabilidad, ¿no? Porque según esto, a mi amigo, como cuando entró a ese seminario y le dijeron cuál iba a ser el carisma que iban a manejar, lo prepararon antes de entrar a estudiar para poder ser De hecho, es sacerdote. lo que te digo, ¿no? O sea, para realmente manejar un exorcismo, creo que la mayoría incluso hasta son ya sacerdotes más mayores, ¿no? Porque llevan todo ese tiempo Sí, de años. y de hecho, según esto, no todos los sacerdotes pueden hacer un Tienen que tener exorcismo. una especialización mediante el Vaticano, ¿no? Los tienen que Sí, certificar. porque, fíjate, es una de las cosas muy interesantes que podrías manejar en tu podcast. Ellos tienen estos estudios de angelología, de ángeles y de demonios. Demonología, ¿no? O sea, sí está muy heavy este tema, porque te dices, o sea, tú a lo mejor no piensas que la iglesia llega a tener este tipo de conocimientos, pero no, o sea, la religión tiene una cantidad de información que de verdad tú no lo crees. Sí, es que como lo vemos, o sea, nosotros nada más lo vemos por perita de oficia misas y tan se acabó. Ajá, sí, Realmente no sabemos el alcance de conocimiento de estas situaciones que puede tener, incluso hasta la iglesia yo creo ya pudo tener cara a cara encuentros con demonios y nosotros, o sea, nuestra ignorancia de, misa y ya tal, o sea, realmente no lo sabemos, ¿no? Porque una cosa es como tal la iglesia, la religión, otra cosa es que existan esos asuntos paranormales, que si existe realmente la iglesia sí debe estar preocupada por esos asuntos, ¿no? Que dices tú, o sea, hay que estudiarlos a tal fondo de poder preparar qué es lo que se viene, ¿no? Por así decirlo. Porque nosotros no sabemos realmente, incluso ahorita estamos aquí platicando de Chile y de combas, pero en otro lado, en una iglesia, pueden estar manejando como 15 exorcismos a la vez o lidiando con situaciones que jamás vamos a comprender o que nunca vamos a saber, ¿no? Realmente qué es lo que se ve detrás de una iglesia. Lo mismo pasó aquí en San Bartolito. El padre que supuestamente se fue por lo que vio que ocurría en las noches en la iglesia, ¿no? Sí, la típica historia, ¿no? Que cuentan. Bueno, a mí me lo contó una tía, porque yo tengo una de esas tías que están muy cercanas a la iglesia. Creo que todos tenemos la típica tía que está ahí muy metida en la iglesia. El antiguo sacerdote que estaba aquí en el poblado, yo me llevaba bien con él porque teníamos estas charlas de, va a sonar muy mamón y todo el tema de filosofía. eran pláticas muy interesantes, ¿no? Pero supuestamente este sacerdote se fue porque en su razonamiento no pudo darle una explicación lógica a lo que había presenciado. Aquí en el poblado tenemos la iglesia central consta de un Cristo llamado el Señor de Esquipulas. Según esto, el sacerdote lo vio sentado al lado de él orando. O sea, literalmente vio al Cristo que está en el altar al lado de él. Sintió tanto miedo y tanto pánico que tuvo que pedir su cambio de iglesia. O sea, cosas que a lo mejor mucha gente diría, ay, es un milagro, es algo muy bonito que te pudo haber pasado. O sea, un sacerdote no lo pudo asimilar y le dio tanto miedo que tuvo que pedir su cambio. Digo, no sabemos si esto pues, es real, sea conocido como un fenómeno paranormal o sea conocido de otra forma o un milagro, pero pues nada más ve que también personas que están preparadas dentro de ese ámbito, hay cosas que no pueden asimilarlas también, que entran en crisis y en caos en su mente, que tienen que huir. Pero es que es como todo, ¿no? Tú lo ves en libros, te lo explican, te lo dan en seminarios, pero otra cosa ya es vivirlo en carne propia. Sí, o sea, a ti te puedes encontrar con exorcismos, pero otra cosa ya es que tú estés aquí y al lado el Cristo, lo que sea,
al lado tuyo te quedas así como que, o sea, y te da pie a que digas, o sea, esto es muy relajado, pero si quiero seguir en este ámbito voy a ver exorcismos, voy a ver otras cosas que realmente a mí no me van a gustar, ¿no? O sea, soy bien, la verdad que sí soy medio puto y No puedes decir esa palabra. no monetizamos. Soy medio cobarde y me da miedo muchas cosas y el simple hecho de ver algo así, o sea, te gustaría verlo, sí, pero realmente ya cuando dices lo voy a vivir es como de, Sí. a ver, espérate tantito. Yo ¿Cómo no- lo asimila? Sí, o sea, Y es que afecta un poco, yo creo, a lo que dicen muchas personas, ¿no? Que el diablo se manifiesta como si fueran milagros, ¿no? Para hacerte dudar de tu fe. Y pienso que a lo mejor él quizá lo haya interpretado de esta manera, ¿no? No, que no lo vio como un milagro, sino lo vio como algo malo, algo que no era ¿cómo de decirlo? santo. Algo que no era santo, ajá. Es como lo dicen, ¿no? O sea, no sé si tú lo veas así, pero dicen que en las iglesias, muchas veces en las iglesias es donde hay más mal, ¿no? Por así decirlo. Donde hay más demonios que en otros lugares. O hay más cosas paranormales en las iglesias que en otros lados, ¿no? Pues, pues sí y no, la verdad, o sea, es, es un tema muy complejo. Ya meterte en estos asuntos, pues sí es complejo, pero si gustas, te puedo conseguir algún contacto de algún amigo que sea sacerdote. Pues sí, tal vez yo no soy muy creyente, pero sí tengo amigos que son sacerdotes. Me llevo muy chido con ellos. Pues sí estaría padre que a lo mejor él, en sus conocimientos y todo esto, pues él te haga ver una plática más amena. Pues es que es lo que verdaderamente pasa, ¿no? Si hay también este tipo de fenómenos paranormales dentro de la iglesia y qué explicación le daría, ¿no? También me gustaría encontrar a mi antiguo compañero que la verdad ya le perdí la pista, pero pues sí me agradaría saber esa onda, ¿no? De los exorcismos. Creo que sería un tema muy interesante para el podcast. ¿Qué dices? ¿Nos comentamos? Me gustaría que si hubiera la oportunidad de platicar con un sacerdote que se dedique o que tenga una noción de estos temas, estaría increíble, de verdad, para darnos un punto de vista ya de alguien preparado. O sea, nosotros estamos hablando desde nuestra, ¿cómo se llama? Ignorancia. De nuestra ignorancia. Entonces, no es lo mismo estar hablando nosotros tres, que no tenemos ninguna preparación en ello, que platicar con alguien que ya ha tenido, Incluso hasta encuentros. ajá, tal vez incluso encuentros. Si puedes pasarnos el dato. Pues sí, nada más pongo ahí a buscar contactos que sé que tenemos en común. La verdad sí sería como un contacto a distancia, porque hasta donde tengo entendido está en Oaxaca. Pero creo que él sería una de las personas dentro de la religión que estarían más abiertas a hablar de estos temas, porque la verdad dudo que algún sacerdote así de muy buena onda te diga todo este tipo de conocimiento que él adquirió. Sí, es como te comenté, o sea, yo una vez quise acercar con un sacerdote y de plano fue así como de temas por ferita muy céntricos, pero ya más adentro, ya de plano, ya no. Y otra vez nos volvimos a desviar. Súper. Así que ya casi ya para finalizar, digamos, ya de adultos, ya a nuestra edad, piensas todavía en, digamos, en vivir esta época como lo solías hacer de niño, incluso hasta fiestas, disfrazarte y tal, de plano ya no. Pues de hecho yo nunca fui de disfrazarme. No sé, yo una vez le comenté a mi mamá que la verdad en mi casa sí, esa tradición de repartir dulces el día 2, se supone, porque ya sabes, no típico, no, es que aquí no es Halloween, es Día de Muertos y se dan los dulces el día 2. Pues a mi mamá nunca le gustó esto de ir casa por casa pidiendo dulces. Entonces, pues la verdad, yo no tengo algún recuerdo así bueno de haberme disfrazado. Pero la verdad sí me llama mucho la atención estas fiestas así de disfraces y todo. Entonces yo personalmente en este tema de ofrendas, Día de Muertos, pues creo que voy a seguir la misma tradición que toda mi familia lleva, ¿no? O sea, como que para empezar a cambiarla, pues va a estar un poco complicado por el lugar en donde vivimos y las costumbres que se llevan en el lugar donde vivimos. Entonces, pues voy a llevar la costumbre como hasta ahorita se ha manejado,
y pues en un futuro llego a tener hijos, sobrinos, inculcarles esto, porque pues a menos de que retomemos a ir a los lugares de origen, pues tendríamos que volvernos a acoplar a todo eso. Pero pues lamentablemente yo no tengo esos conocimientos de cómo se llevaba esa tradición en ese lugar. Entonces también comenzaría desde cero. Pues así sería mi forma de llevar en estas épocas. Volvería a seguir siendo mi época favorita del año. Creo que es donde más me siento a gusto. Y pues eso de disfrazar, a lo mejor con los sobrinos, con hijos, pero pues la verdad sí yo en ese tema sí no te puedo decir porque pues nunca me disfrazaron y nunca me llevaron a pedir dulces. Y tú, Luis, ahora que vamos a hacer la fiesta de Halloween. Para te disfrazarme, tienes que disfrazar, cabrón, para porque disfrazarme, vamos a hacer un capítulo de- ¿me dejas hablar? Para disfrazarme en una fiesta, yo creo que sí lo haría sin problema, o sea, no hay problema en eso. Pero ya como para salir a pedir dulces, yo incluso tengo un sobrino, pero él no, siento que yo no. O sea, para eso siempre para ese entonces cuando estaba niño, una o dos veces salí y eso porque una de mis primas llegaba a la casa y me decía, te traje una máscara y te traje una calabacita, ¿no? Vamos a Lo que ver. requieras te vienes. Ah, sí, entonces no, nunca fui así de estar pidiendo dulces. Entonces, no, igual siento que nada más la ofrenda y lo que se hace, ¿no? Ir a dejar flores al panteón. Y ya. Bueno, en mi caso, para el lugar donde soy, donde vivimos, pues aquí nunca han dado dulces, que yo sepa. Siempre te han negado los dulces en algunas casas. Bueno, por mi calle sí dan dulces. En la época que ya a mí me tocó de niño, unos 20 años después, 10 años, no daban, realmente. En las tiendas no daban. Ah, no, en las tiendas Es siempre que han las sido. tiendas nunca te han Y dado. es que aquí, por ejemplo, no sé si yo no, o sea, nunca me fueron contadas las veces, una o dos veces que yo me acuerde que aquí pedí dulces, que realmente fue de la chingada, pero, o sea, no eran muy contadas las veces, ¿no? Y aquí como que no se tiene esa costumbre de ir a casa por casa, bueno, yo en lo personal, yo no es como que vaya y te toca a tu casa y oye, dame dulces, maldito. No soy como que... Yo tengo la fortuna de que vivo casi hasta la cima de un cerro, entonces los niños no suben, o sea, no pasan a mi casa. Y aquí, o sea, y por ejemplo, la única vez que fui, que me acuerdo, fue mi tía, una, así de esas de Halloween, pero grandota, excesivamente más grande que yo. Y es como todavía fue así como de, ¿cómo voy a llenar esto, no? Ni la mitad. Sí, y realmente, o sea, en otro lugar, por ejemplo, en la cabecera municipal, ahí sí dan dulces y fue así como de llegué con la mesa llena y es como de, o sea, es otra, son del mismo estado, pero como es que unos kilómetros más adelante, o sea, acá sí dan y en nuestro pueblo no, es como de pinches egoístas. No, aparte, los del mismo pueblo saben a dónde ir a pedir dulces. Por ejemplo, nuestro poblado está muy cerca de la zona residencial del municipio. O sea, vamos a esas zonas porque es donde vive la gente rica y ahí sí nos van a dar dulces. Vamos, ¿qué dicen? No. Yo creo que ya casi al tercer piso al que estoy llegando yo ya sería muy chistoso ir a pedir dulces. Ah, son tus hijos. Mira, estas alturas no sé si quiero tener. Este es otro tema muy controversial que no queremos opinar. Eso ya lo platicaremos en otro podcast. Y bueno, les digo, o sea, yo, o sea, para te disfraces y para un capítulo. Sí, no, para una fiesta definitivamente sin problema, no tengo problema con disfrazarme para una fiesta. A riesgo de que se burlen de mí, hace unos años fue con una mamá soltera y me disfracé para ir a pedir dulces con su petición. Fue la única vez que lo hice. ¿La conocemos? Sí, ¿verdad? Yo sí. Sí, fue. Ah, yo sí. Y pero, o sea, No, no me necesitaba reafirmar con tu expresión. Lo siento. Y más allá de todo, o sea, más allá del contexto, o sea, estuvo padre, porque realmente, o sea, son cosas que no hacías de niño y ahora hacerlo ya a tantos. O sea, como que es una experiencia como, o sea, es, ¿cómo dicen? Te saca de onda, pero es padre, la verdad. O sea, Tocar el timbre y echarte a correr. Sí, también. Pero tú tenías la excusa de que ibas con, digamos, lo hijastro, güey. O sea, tú lo dices que es padre porque ibas compartiendo momentos con él, ¿no? Que al final eso está muy chido. Pero imagínate ir solito tú, a pedir dulces así. Pues sí te da como que pena, así como de, buenas noches, me da mi calaverita, o sea, como que a mí sí me daría como penita, la Si vas verdad. tú solo, sí, pero, o sea, ya en un grupo de amigos, incluso
O sea, No, es que si son amigos de mi edad, yo tampoco. No, o sea, es que definitivamente no. la verdad a mí sí me gustaría ir a pedir dulces. Yo sí le pediría a uno de mis primos, oye, préstame a tu hijo para ir a pedir dulces. O sea, con el pretexto de que va a ir el niño, pero yo así, no. Tío, ¿cuánto me vas a dar mis dulces? Cállate, no te dieron. Yo te dije que te iba a sacar a pasear. Lo deja ahí en un poste, no deja ir a pedir a esta casa. Es que el niño no se quiso acercar, le dices. Es penoso, ¿no? Hablar. Tío, mis dulces. Cállate, niño. Y bueno, ya para terminar este capítulo, quiero agradecer a Edgar por el tiempo, por estar aquí. Y también a ti que ya al fin, después de tanto tiempo, se nos hizo grabar presencial. La maldita pandemia. Después de muchos errores por Skype y bajas de compañeros que ya no pudieron estar, que se jodan. Pero bueno, gracias, Trabajo que hacer. gracias por llegar hasta acá, si es que llegaron, si no también jodanse. Qué bonito podcast. Es bien family Aquí friendly. pura honestidad. Y bueno, muchas gracias por ver. Recuerden que vamos a estar subiendo esta serie de capítulos. Ya tenemos unos preparados. Y también para avisarles que creo que nada más, ¿no? Creo que por ahí sí podemos subir unas historias de terror que Ah. estamos narrando y un poquito más. No se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram. Y en el Hub. Ese es tuyo. Ah. Vende fotos de pies. Bueno, ¿Tienes OnlyFans? No. Ah, bueno. yo te puedo hacer promoción. No, neta, No tengo Only. tengo amigos que tienen su OnlyFans y le hago promoción. A ver. Entonces, ahí si hay algún suscriptor que quiera promocionar su OnlyFans, que se contacte con Host y ya que me pase el contacto y ya los promociono. Bueno, ya escucharon, en verdad, gracias por ser parte de esto. Ya somos 24 suscriptores, a pesar de que antes éramos 5. 6 Poco. personas nos escuchaban y eso era feo, pero poquito a poquito. Y espero que sigamos creciendo juntos, que les esté gustando este rollo de las historias. Recuerden que el podcast es nuestro punto de vista, es nuestra opinión. No queremos ofender a colectivos ni a nadie. Si son sensibles, no lo vean, nada más no estén chingando. Y recordarles que esto es una plática entre amigos, colegas que se llevan bien, puntos de vista nada más. No somos ni psicólogos, ni críticos, ni de monólogos. ni nada de eso. No somos ni mamadores. Bueno, sí, filósofo. Ah, jale. Pero nada más. En verdad, muchísimas gracias y esperamos no ofender a nadie con nuestros comentarios. Y pues, de mi parte sí sería todo, así que muchas gracias. ¿Tú algo que comentar? Nada, que se suscriban al canal. Gracias por todo el apoyo que nos están dando y por el crecimiento que hemos tenido últimamente y un poquito más. Nada, gracias. Antes me veía mi tía, ahora ya me ven mis primos. ¿Está bien? Y bueno, algo tú, Edgar. No, pues, gracias por invitarme. Gracias por tomarme en cuenta y pues, éxito en esto. Saben que va a ser duro el camino, pero sé que lo van a lograr. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo hablando sobre horóscopos. Y en el siguiente, como sé que les gusta el chisme, vamos a traer a unas personitas que nos cuenten sus experiencias con relaciones tóxicas y cómo es que lo han sobrellevado. Y pues de mi parte sería todo, de los dos creo que también. Y nos vemos en la otra.